Bienvenidas a este nuevo cuaderno de este segundo libro del informe que nos reúne aquí hoy. Se llama Cuerpos Fisurados y este cuaderno reúne historias sobre las dimensiones de la violencia que claramente se situaron entre los cuerpos vinculados durante el conflicto armado. Es una sección que gira en torno a esas cicatrices que tenemos en el cuerpo y cómo sus contenidos simbólicos plantean preguntas que nos llevan a evocar el recuerdo sobre esa marcha y sobre esa marca que tenemos en el cuerpo. Es por esto que se empieza a evocar la cotidianidad. Les voy a leer una de las historias que se reúnen acá. Las múltiples voces hablan de las marcas y de quienes eran reconocidos por esas marcas. Una de estas va a ser la lápida en el hombro. Entré al bachillerato y comencé a leer. Ahí fue donde me surgió mi inquietud por saber qué pasaba en este país. En esa época los estudiantes estábamos muy influenciados por la lucha que se daba en Cuba, por Mao Zedong, por lo que pasaba en China, por Lenin, por entender qué era el capital, por entender por qué la persona que hacía la camisa tenía luego que comprarla tan cara. Yo digo que ahí hubo mucha influencia también de los educadores de la época. Los profesores eran muy estudiosos y nos hacían ir más allá del pensum. Ellos nos crearon la inquietud de lo que pasaba en este país, nos ayudaban a entender, a pesar de que había tantas cosas, que Dios hizo pobres y ricos en una falacia. En ese momento, a pesar de tanta desigualdad, todavía se había y se seguiría incrementando, nosotros íbamos a las comunidades a hablar con la gente para que entendiera por qué no había agua y por qué el agua que venía era turbia. No era porque Dios así lo dispusiera, que los pobres les daba agua turbia y a los ricos agua limpia. Logramos que la gente entendiera eso. Hicimos un mitin, un movimiento, hicimos una marcha que llamamos Agua de qué y logramos que mejorara la calidad del agua en Río Hacha. Éramos puros estudiantes. Yo dudé en esas luchas toda la vida. La dinámica ha ido cambiando según cómo se ha ido moviendo la rueda de la historia. He seguido en esa lucha, pero ahora es diferente. Ahora nos matan. El Estado ha declarado objetivos militares, pero ellos, el mismo que pensé diferente, al que hablé diferente, se coloca una lápida en el hombro. Por eso mismo he tenido varias amenazas. La primera fue en el 2005, cuando me llamaron y me dijeron que había una masacre en Bongui, que habían matado a una tía de 70 y pico de años y un hijo, que como la habían matado a ella, me matarían a mí. Fui a la fiscalía, coloqué la denuncia y me tocó mudarme. Yo tuve desplazamiento interno, cosa que nunca declaré. Para mí, ser víctima de un modus vivendi, simplemente me mudé de la casa. Duré como 2 semanas de un acoso horrible. En 2016 querían sacarme de Río Hacha, pero yo les dije que no me iba por dos razones. Nada me sirve irme y dejarle a mis hijas. Dos, ¿qué hago con irme 6 meses? Me financian tres. ¿De qué viene? ¿De qué vivo? ¿Para dónde? Si uno decide asumir los retos, le toca aprender a vivir con el miedo, la zozobra. Claro, en cambio, la vida por completo. Por ejemplo, en estos momentos prácticamente no hago vida social, nada de fiestas. Hay tantos que me gustaban, tanto que me gustaba bailar. Hoy voy a velorios. Hice mi vida social yendo a velorios. Por lo general eran velorios de la familia, que sabe cuál es mi situación y lo primero que me preguntan es ¿dónde está la escolta?
¿Usted con quién anda? Todos están pendientes de mí, porque La Guajira, la familia es muy, muy unida, es muy importante, sobre todo alrededor de las tragedias. La familia está altamente cicatrizada y yo también. Con base en esta historia, nos podemos dar cuenta que las cicatrices también se llevan en el alma, en la cabeza y en nuestra vida social. Te invitamos a intervenir entre Juan. Puedes causar una incidencia psicológica, una incidencia física en su cuerpo. Te invito a que veas cómo Juan se modifica y cada vez se altera, impidiendo que vuelva a llegar a su forma original.